Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Defensor, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo he dicho. Hermanos y hermanas, lo proclamado es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hoy, hermanos y hermanas, ya estamos a lunes de la sexta semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Y ayer hemos tenido una experiencia muy bonita con la reflexión del sexto domingo del tiempo de Pascua. La promesa del Espíritu Santo como consolador, como nuestro defensor en medio de ciertas situaciones que pueden ser situaciones de amenazas en la vida. Y la idea era pues entender la palabra de Dios y comprenderla desde el punto de vista de estar positivos, de que nuestra esperanza, hermanos y hermanas, está fundada en lealtad, está fundada en credibilidad, está fundada en alguien que no falla. Y por eso, al dar explicaciones acerca de nuestra esperanza, estamos seguros de que vamos a estar en victoria porque viene de parte de Jesús. Y la idea es esta, hermanos y hermanas. En diferentes pruebas el ser humano no puede sentirse gastado, y mucho menos un cristiano. Un cristiano tiene que tener el mejor testimonio de lo que es superación, de lo que es levantarse luego de la caída, de lo que es triunfar en el nombre de Dios y no del mundo, y de lo que es tener, hermanos y hermanas, un conocimiento que constantemente me esté llevando a mí a vivir la vida diaria conforme a una voluntad que es única, porque es la voluntad de Dios. Y el que cumple la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, glorifica a Dios. Y por glorificar a Dios vienen las bendiciones, viene la respuesta a muchas de nuestras oraciones y también de nuestras inquietudes. Y hoy precisamente continuamos en este tema, en el capítulo 15 y hasta el 16 vamos a correr hoy. Desde el capítulo 15, versículo 26, hasta el capítulo 16, versículo 4 del Evangelio de San Juan. Parece un poquito repetitivo lo que estamos escuchando, pero es bueno que vayamos profundizando y tomando más extensión de lo que aprendimos ayer. Hoy podríamos estar hablando en reflexión y en meditación de que Dios nos da la fortaleza para no fallar en medio de la prueba. Dios nos da la fortaleza para no fallar en medio de la prueba, y precisamente esto sería como la segunda parte de lo que comenzamos a vivir allá, con todo un ánimo positivo y de confianza en la obra de Dios. Y precisamente, hermanos y hermanas, el Evangelio está ubicado, el que estamos meditando, dentro de la situación de que Cristo ha revelado a sus discípulos y a sus seguidores y a sus apóstoles la intimidad que tiene con Dios Padre, y se ha revelado también en términos de la angustia que siente, porque estos evangelios que estamos meditando, a pesar de que están en el tiempo de Pascua, están dentro del contexto de que Cristo va a enfrentar la muerte y va a estar en ausencia, y su ausencia física quebranta pues la ilusión de sus discípulos de tenerlo cerca, de verlo, de compartir con él. Y por eso viene la promesa del Espíritu Santo, por eso viene el calmarlos dentro de situación de angustia, y Cristo no deja de verlos dentro de una situación de seguimiento que tendrán que enfrentar momentos difíciles de persecución, y es cuestión de que de fortalecidos. La gente ve la angustia de Cristo porque tiene que morir, y Cristo ve la angustia de ellos porque tiene que morir Él y porque va a estar ausente Él. Entonces, el ánimo de Cristo es darnos fortaleza para no fallar en medio de la prueba.
Ya hemos dicho que Cristo revela su intimidad con el Padre, que es exclusiva. Yo soy el Hijo del Padre, el Padre del cielo está en mí y yo en Él. Eso lo hemos visto. Y sobre todo entonces nos enseña que en la prueba nosotros no vamos a estar solos. Y partimos de ahí en términos de ir ya teniendo fundamento de cómo nosotros tenemos fortaleza para enfrentar la prueba que sea. No vamos a estar solos, hermanos y hermanas. Vamos a necesitar de una ayuda superior a nosotros, espiritual, que es el Dios del cielo. Y también vamos a necesitar de la ayuda de aquellos que están con nosotros en conjunto con el proyecto de Dios, con lo que Dios quiere en la vida. Así que no vamos a estar solos en todo esto. Llénate de alegría en ese sentido, hermanos y hermanas. Tenemos la ayuda de Dios. Tenemos la ayuda de nuestros hermanos y hermanas en la fe, de los que están en comunión con Cristo, de los que no se oponen al proyecto de Dios. Y nos vamos a fortalecer mutuamente, o sea, ten seguridad de esto, nos vamos a fortalecer mutuamente como fruto de ese fortalecernos mutuamente, ya sea en comunidad, ya sea en familia, como padre, como madre, los esposos fortaleciéndose mutuamente, los hermanos fortaleciéndose mutuamente. Vamos a mantener la paz. Sobre todo hay que tener paz en medio de situaciones de pruebas, en medio de amenazas, de momentos difíciles. Tienes que estar en paz porque la persona que está inquieta, hermanos y hermanas, no piensa bien, no elige bien, no tiene un ejercicio de conocimiento práctico. Hay que mantener la paz, hay que entrar en meditación. El mundo está lleno de ruido, de mucho ruido. Entonces hay que buscar lugares de meditación, hay que buscar lugares de reflexión. Tenemos que escapar un poco del ruido ambiental, del ruido que nos rodea en muchos momentos en una sociedad tan ocupada, tan energética, de tanta contaminación de ruido. Para tener paz, en la paz se piensa mejor, en la paz se intimida mejor con Cristo. Entonces es necesario también tener en nuestra mente una paz espiritual, una paz mental, una paz emocional. Y sobre todo, hermanos y hermanas, continuar con nuestro testimonio. Nuestro testimonio no puede ser detenido. Nuestro testimonio no se puede congelar. Nuestro testimonio no puede morir. Tú tienes que seguir dando testimonio en medio de la situación que sea. Vamos a dar testimonio cuando se glorifican muchas cosas en alegría, en jubileo. Y vamos a dar testimonio también en muchas situaciones donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay pena, donde hay una serie de cosas que no son las que debíamos de esperar. Ahí hay que dar testimonio también. Entonces todo esto es lo que nos pretende hacer llegar Cristo a través de este evangelio. La situación de Cristo en aquel momento, hermanos y hermanas, lo que le causaba dolor, lo que le causaba sufrimiento a Cristo y a los discípulos en aquel momento específico del capítulo 15 que estamos viendo nosotros del evangelio, pues hermanos y hermanas, lo que representaba el sufrimiento era la misma institución religiosa de su tiempo, que era la sinagoga. Eran perseguidos por los hermanos de la sinagoga judía, los cristianos. Eran perseguidos en segundo lugar por el imperio. Esto era lo que le hacía daño a Jesús, esto era lo que hacía daño a los seguidores de Cristo. Este era el poder que amenazaba la paz, la tranquilidad, la felicidad, la estabilidad de ellos en aquel momento. Para nosotros pueden ser otras cosas, ¿verdad? Porque no estamos en el tiempo de Cristo, no estamos bajo el imperio romano y no estamos bajo una institución pues, religiosa judía. Pero hay que identificar qué es lo que nos hace daño, hermanos y hermanas. ¿Tú sabes por qué? Porque el enemigo hay que conocerlo. Tú tienes que conocer al enemigo para saber cómo vas a enfrentarte a la amenaza, a la batalla, a la lucha. Tú tienes que saber con quién tú estás luchando para prepararte. Y Cristo sabía y Jesús sabía que estaba en guerra y en una situación que estaba liderando lucha con la sinagoga que le perseguía y con el imperio. Conocer el enemigo, hay que conocerlo porque así es que tú puedes preparar la estrategia para vencer. O sea, tú no le puedes dar
poder más del que una persona tiene. Tú no le puedes dar poder al imperio más del que tiene. Tú no le puedes dar poder más a la sinagoga del que tiene. Ahí es que tú empiezas a conocer contra quién estás luchando. Entonces hay que identificar contra quién luchamos, hermanos y hermanas. ¿Qué debilidades tiene el que nos amenaza? ¿Qué debilidades tiene aquel que nos azota dentro del sufrimiento? Hay que conocer todo esto, cuál es su debilidad, cuál es su grandeza, si la tiene. Y uno jamás se arrodilla ante lo que amenaza a uno. Uno jamás se arrodilla dentro de lo que causa sufrimiento, porque cuando te arrodillas demuestras debilidad. Cuando te arrodillas lo ves más grande que tú, porque él está de pie y tú estás arrodillado o postrado, en signo de que de debilidad, de sumisión. Entonces la lucha tiene que ser continua, y esto es lo que ofrece Cristo, hermanos y hermanas, a través del defensor. Esto es lo que ofrece Cristo a través del Consolador. Esto es lo que ofrece Cristo a través del Espíritu Santo. Conocer el enemigo como Cristo lo ha conocido, para saber entonces qué estrategia es la que yo tengo que usar para vencerlo en cualquier momento de la situación. Cristo mismo lo señaló en algún momento, o sea, estudia a tu enemigo, porque si un ejército tiene 100.000 hombres, ¿quién va a salir con 100 hombres a un ejército que tiene 100.000 hombres? Bueno, va a claudicar, no has estudiado bien la situación. Hay que hacer como un plan de guerra. Y a veces nosotros, hermanos y hermanas, en la vida le estamos dando más poder a las cosas que nos amenazan de las que tienen. A veces estamos sufriendo sin que todavía nos ataquen. Estamos sufriendo sin que las cosas todavía sucedan. Los psicólogos nos han dicho, hermanos y hermanas, en estudios de las emociones humanas y del comportamiento y conducta humana, que más del 90% de las preocupaciones que tú y yo tenemos por las amenazas de dolores, sufrimientos y problemas nunca van a suceder, y que experimentamos grandes angustias, grandes dolores antes de que las cosas sucedan, sin saber si van a suceder o no van a suceder. Quiere decir, hermanos y hermanas, que nosotros nos atemorizamos y vivimos como si ya estuviese pasando la situación desgraciada antes de que ocurran, y ahí nos lastimamos un momento, ahí perdemos la fuerza, le estamos dando más autoridad a las cosas que no tienen. Tú eres el que tiene el poder, hermanos y hermanas, para saber qué autoridad tiene una persona sobre ti, qué autoridad tiene una cosa sobre ti, qué autoridad tiene algo que te afecta sobre ti. Si le sigues dando poder de grandeza, de que me ataca, de que me vence, de que no puedo, de que estoy mal porque no puedo ni luchar contra esto, pues estás entregándote lamentablemente a la fuerza maligna que te está haciendo daño. Y estas cosas, hermanos y hermanas, vamos a tener nosotros que entenderlas. Fíjate que hay gente que sufre mucho. A mí me han consultado muchas personas que tienen que hablar en público. Y lo que sienten, la ansiedad, los ataques de pánico que les suceden cuando todavía no han ni empezado a dar el discurso, cuando todavía no han empezado ni a pararse frente al público, y ya están ansiosos, ya están temblando, les falta el aire, no pueden ni respirar, empiezan a gaguear y no ha empezado nada. O sea, el desempeño no se ha visto, porque sufrimos mucho antes de que las cosas sufren. Después llega el momento de dar el discurso, de pararse en público. Se sintieron nerviosos. Vale la pena sentirse nervioso, hermanos y hermanas. Pues si te sientes nervioso, eso quiere decir prepárate mejor. Si sientes miedo, prepárate mejor. Eso es todo lo que significa. Y después me dicen, pues mire, padre, después que estuve 2 minutos hablando al principio, pues me bajaron los fríos, me calenté y después no había quien me parara. Es así. Es así, experimentamos mucho sufrimiento, hermanos y hermanas, antes de que sucedan. Así que es bueno seguir el consejo de Cristo en estos términos, hermanos y hermanas. Conoce lo que te afecta por nombre y apellido. Conoce si es grande, si es pequeño. La influencia que tiene de atracción en ti, la influencia que puede tener de dominio en ti, para que tú puedas controlar todo esto, hermanos y hermanas. El desafío y el reto está en esto, en conocer lo que nos ataca, en saber si es algo que va a perdurar por mucho tiempo, si es pasajero, si es limitado, si no es para siempre. O sea, todos estos signos hay que saberlos conocer, porque te va a dar tranquilidad, te va a dar paz, te va a calmar, te va a dar consuelo.
Y esto es lo que dice Cristo, que el gran consolador que vive en nosotros nos va a dar, hermanos y hermanas. Pedro ayer nos decía, hermanos y hermanas, que no hay que temer a las amenazas de los tiempos malos, precisamente por todo esto que hemos visto que Cristo nos enseña. Es más, Pedro nos decía que es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo el mal, porque tiene ganancia. El que hace el mal se condena, el que sufre por hacer el bien tiene salvación. Conoce las consecuencias de eso. ¿Quién nos puede hacer daño? Es lo que nos da a entender Pedro, si nos esforzamos por hacer el bien. O sea, Dios va a estar de nuestra parte. El Espíritu Santo nos va a dominar en nosotros, hermanos y hermanas, para que actuemos con fortaleza y no nos opongamos nunca al proyecto de Dios. Eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que tenemos que hacer. En fin, hermanos y hermanas, Dios nos da fortaleza para no fallar en la prueba. Y Cristo dice en este evangelio de hoy que el Espíritu Santo dará testimonio de Él. Ya nosotros sabemos eso, y a la misma vez Cristo dice: ustedes darán testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio. O sea que nosotros damos testimonio de Cristo, de la grandeza de Cristo, de la fortaleza de Cristo ante el sufrimiento, del vencer de Cristo la cruz, del resucitar de entre los muertos, del tener la comunión con el Padre Dios del cielo. Quiero darte aquí unos puntitos rápidos para que tú tengas en mente en tu vida espiritual, para que tú puedas enfrentar la prueba, para que puedas enfrentar las amenazas de los tiempos malos, ya sea en la sociedad o en la familia o en el escenario que te encuentres, para que tengas tú la sabiduría y el conocimiento de cómo actuar. Tener una experiencia personal, hermanos y hermanas, y viva de Jesús es lo que provoca el testimonio. Tienes que tener un encuentro personal con Cristo y que sea un encuentro vivo, hermanos y hermanas. Eso es lo que hace ver que el Espíritu de Dios está con nosotros. Para dar testimonio, hermanos y hermanas, es necesario tener intimidad con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y comunión con Jesús. O sea que hay que tener una relación diaria, hermanos y hermanas. Hay que tener un trato cotidiano con Él. Por la mañana me acuerdo de Dios y le doy las gracias y me encomiendo a Dios. Y todo el día en el escenario en que esté, pensar en lo que pueda en Cristo, encomendarme, contar con Él, bendecir, orar. El encuentro con Cristo es cotidiano, no es solamente de las 7 de la noche los lunes cuando voy a la misa, hermanos y hermanas. Toda nuestra vida de 24 horas tiene que tener ese encuentro con Cristo. Así damos testimonio nosotros del Espíritu Santo en nosotros y vendrá la fortaleza. No te vas a sentir perdido, no te vas a sentir sin recursos para enfrentar lo que tengas que enfrentar. Hay que leer el Evangelio diariamente y escuchar sus palabras como lo estamos haciendo aquí. El Evangelio tiene palabras de vida, hermanos y hermanas. El Evangelio tiene palabras que sanan. El Evangelio tiene palabras de fortaleza. Una frase que te lleves tú del Evangelio diariamente, que te acompaña, te inspira a vivir. Es una fuerza increíble llevarse la palabra de Dios resumida en una frase que te recuerde a ti que está Dios contigo y tú con Él, en comunión con Él. Conocer sus enseñanzas, hermanos y hermanas, tanto que estamos educando, tanto que estamos llevando la palabra de Dios. Conoce las enseñanzas. Mucha gente se pierde en la vida, hermanos y hermanas, y cuando se sientan contigo a buscar un consejo, uno como sacerdote le da un consejo a un feligrés y le dice el feligrés a uno: ay, pues eso ya yo lo había escuchado, pero sinceramente eso es lo que yo tengo que hacer, eso ya lo sabía, ¿verdad? Y eso es lo que tengo que hacer. Pues hermanos y hermanas, a veces no recordamos lo que hemos aprendido porque no lo hemos puesto en práctica, porque hay que repetirlo para que se quede grabado en nuestra memoria. ¿Conoces tú las enseñanzas que has recibido en toda la vida acerca de Cristo? Las enseñanzas se ponen en práctica y la práctica nos ayuda a que esté en nosotros. Frecuentar los sacramentos, hermanos y hermanas, te va a ayudar a dar testimonio y a fortalecerte. Sabes que hay que comulgar, sabes que hay que confesar, sabes que hay que orar la Eucaristía. Estos son bendiciones por parte de Dios.
frecuenta los sacramentos en aquello que sea necesario, porque ahí se está santificando el nombre de Dios y su presencia está con nosotros, en comunión con la iglesia, hermanos y hermanas. Tenemos que estar en comunión plena con la iglesia y no en comunión parcial. Lamentablemente hay católicos que están en comunión parcial con la iglesia. Estar en comunión parcial, hermanos, es como el que escoge unas cosas y no escoge otras. Está en comunión parcial el que dice: yo comulgo, pero no me voy a confesar con un hombre, yo me confieso a solas con Dios, no me voy a confesar con el cura. Pues, hermanos y hermanas, eso no es estar en comunión plena con la iglesia, eso es estar en comunión parcial. Y tienes que ver otros ejemplos que hay, que ahora no me da tiempo a discutir, pero eso es estar en comunión parcial. Tenemos que estar en comunión plena con la iglesia. Todo el paquete completo me hace a mí católico cristiano. Si falta algo de ese paquete que yo no estoy incluyendo y lo estoy sacando y digo que no lo voy a hacer, pues entonces no estás en comunión plena con la iglesia. Imitar el ejemplo de Cristo, hermanos y hermanas, y ayer hablamos acerca de esto. Imita el ejemplo de Cristo a toda costa. Imitar el ejemplo de Cristo es pensar como Cristo piensa, vivir como Cristo piensa y saber, hermanos y hermanas, en muchas situaciones que demanden de ti un acto, una acción, piensa primero qué haría Cristo en una situación como esta, en el matrimonio, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como madre, como feligrés. ¿Qué haría Jesús en un momento como este? ¿Cuál sería la decisión de Cristo en un momento como este? Y por ahí te va a venir una respuesta correcta para lo que tienes que hacer. Guarda los mandamientos, ya lo hemos dicho aquí. Guardar los mandamientos, hermanos y hermanas, porque los mandamientos no son consejos, hermanos y hermanas, no son exhortaciones, son mandamientos, y los mandamientos son órdenes que hay que cumplir. Aprender de la inspiración de vida de los santos también, hermanos y hermanas. Tenemos un montón de santos cuya vida es para que nos inspire. Los desafíos y los retos de muchos santos, la noche oscura de muchos santos, los desafíos que tuvieron muchos santos de nuestra iglesia. Lee, aprende, lee de una historia, de una película. Hoy en día es tan fácil ver tantas películas de los santos a través de YouTube que nos inspiran, y santos modernos, porque están habiendo santos modernos hoy en día, hermanos y hermanas. Entonces busca ese recurso para dar testimonio. Reconoce a Jesús en los hermanos también, hermanos y hermanas. Hay que ver cómo Cristo se manifiesta en muchos hermanos. A veces Dios habla a través de nuestros hermanos, a veces Dios habla a través de un niño, a veces Dios habla a través de una anciana, a veces Dios habla a través de una persona impedida. El mensaje viene por parte de Dios, no solamente por ángeles, ni por la palabra solamente, viene a través de nuestros hermanos. Cuando a uno se le prende la bombilla en el cerebro y dice: caramba, esto es como si me estuviese hablando Dios. Poseer el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, y si ya tienes el Espíritu Santo y tú sientes que no hay frutos de los dones de ese Espíritu Santo, entonces necesitas un renacer en el Espíritu Santo, renovar tu bautismo en el Espíritu Santo, y sobre todas las cosas amar a Jesús. Eso es lo que comprende, hermanos y hermanas, el testimonio necesario para nosotros enfrentar con fortaleza, no fallar en cualquier prueba que se presente. Nuestro testimonio, hermanos y hermanas, es creíble si aparece en las obras. Y eso es lo que está buscando Jesús, que nuestro testimonio aparezca en las obras. En segundo lugar, lo transmite al exterior. El testimonio no es interno, no es privado. Se vuelve público, se hace para que se transmita en el exterior y puedan decir de nosotros: este hombre, esta mujer, en lo que cree y en lo que tiene esperanza, me ha convencido a mí de que yo puedo tenerla, porque eso va a suceder. Hasta eso tiene que impactar nuestro testimonio y hacer que otros conozcan las enseñanzas de Jesús y que también los amen. Así que todo eso es lo que encierra, hermanos y hermanas, el gran poder de la fortaleza del Espíritu Santo que recibimos nosotros por la gracia de Jesucristo, que no nos deja solos, que nos acompaña en todo momento, que está con nosotros y que vive en nosotros. Así que yo espero que nuestro mensaje, vamos a continuar, hermanos y hermanas, animándote, dándote fuerzas, dándote valor, dándote energía para enfrentar, no para huir, para enfrentar, no para escapar, para enfrentar y darle señas al mundo de que en Cristo se puede, de que podemos echar hacia adelante y salir de donde estamos y movernos
hacia una gracia más edificante y de salvación. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.